Estamos grabando. Buenos días, chicas. A ver, antes de todo, vamos a comenzar viendo qué fue lo que trabajamos en la clase anterior. Daniela, ¿puede encender su micrófono, porfa? Hola, profesora. ¿Cómo está, Dani? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Con un poquito de frío, pero bien. Sí, está bien helado. Pero ya está bueno de calor, ya, pues. Sí. Ya, Dani, ayúdeme. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿Qué vimos? En la clase anterior vimos las nociones básicas para el aprendizaje de la matemática. Ya, ¿qué nociones específicamente? Las nociones básicas que vimos fueron la clasificación, correspondencia 1 a 1, la cuantificación, cardinalidad, ordinalidad, seriación, conteo, inclusión jerárquica, conservación de cantidad y reversibilidad del pensamiento. Ya, escoja una de esas y profundice de qué se trata, cuál es la definición o algún ejemplo para caracterizarla. Ya. Bueno, una de ellas puede ser la ordinalidad, que es la noción matemática referida a algún lugar que ocupa un objeto dentro de una colección ordenada linealmente y que requiere de un referente, ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ahí en esa nos damos cuenta de que el orden a partir de un punto de referencia, por ejemplo, que los niños tengan, que ordenen algunos objetos en cuanto a que tengan la noción de que lo que es primero, de que lo que va segundo, tercero, cuarto, es como el ejemplo que salía en el PPT, los niños haciendo una fila y tenían que ordenarlos según la posición. Muy bien. Dani, y según su criterio o según su reflexión, ¿para qué nos serviría esto en matemática específicamente después, a posterior, cuando ya nos enfrentamos a los números? Cuando nos enfrentamos a los números, esto nos sirve para, como bien le dije, para ordenar, para tener un orden de las cosas, un orden de los alumnos, para que ellos ya sepan no más que nada los números en el 1, 2, 3, 4, sino en el orden que corresponde, en lo que va primero, en lo que va segundo, en lo que se realiza primero, en lo que se realiza segundo, y eso les sirve como base para realizar desarrollar las tareas, que ellos sepan. Por eso es importante que ya después ellos sepan qué es lo primero que tienen que hacer, y esto nos sirve para darles las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer primero, Por qué es lo que ejemplo, tienen que hacer. ¿cierto? Y Sí, en eso una es lo que nos... secuencia numérica, por ejemplo, si tenemos del 1 al 10, ¿para qué nos puede servir esto? Si tenemos una secuencia numérica del 1 al 10, esto nos puede servir para saber el, el orden ¿Ya? de, el orden del punto de referencia. Súper buena respuesta, Dani. Felicitaciones. Muchas gracias. Se pasó. Ángela, sorpréndanos usted también con la clasificación. ¿Qué es lo que era la clasificación? Buen día, Marjorie Vega. Profesora, ¿cuál de las dos? Ángela Que sabe Contreras. escuchar un No, poquito la impresora. Pucha, Sí, ¿cuál Ángela de las dos? Gabriela, Ángela Casanova. Casanova. Sí. Vamos, Bueno, Casanova. la clasificación era que se establece comparación. Se encuentran similitudes y se pueden separar. Esto se ve cuando, no sé, en las actividades de los niños le piden clasifique según el color y enciérrelos. Ya. Entonces eso va trabajando, es como la primera parte que empiezan a trabajar los niños para ir haciendo sus tareas. Entonces va viendo las semejanzas, se van separando por las diferencias, puede ser por color, por forma, etcétera, etcétera. Pueden ser en grupos, no sé, de frutas, en grupos de verduras. Entonces esa es como la primera parte donde van trabajando los niños. Ya, y si clasificamos números, Ángela, ¿cómo lo podríamos hacer? Clasificando números pueden ser
clasificando números par y números impares. Súper buena idea. Pueden ser ya cuando son más grandes, pueden ser en números decimales, pueden ser por unidades, por decenas, ir separando. Ya, ¿cuál es la relación entonces que existiría entre la clasificación y el número? En la clasificación es cuando van viendo las semejanzas y las diferencias, y los números son cuando ya los conocen, cuando ya conocen el cómo se escribe y la cantidad que significa cada número. Súper buena respuesta. Felicitaciones, Ángela. Vamos con Jocelyn Díaz. Oh, quedó sorda la Jocelyn. María Llévenes, diferencia entre seriación y, no lo vimos específicamente como una lámina, pero patrón. ¿Hay alguna diferencia entre un patrón y una serie? Sí, profesora, porque la seriación puede ir de grande a chico, ascendente a descendente, y el patrón va repitiendo un orden. Por ejemplo, si digo cuadrado, triángulo, círculo, después lo repito, cuadrado, triángulo, círculo. Y no es con un orden de tamaño, característica determinado como la seriación ascendente o descendente. ¿Qué sería eso, por ejemplo, si yo le otorgo como grande o pequeño, ancho o largo, o mayor o menor? ¿Esos atributos a qué corresponden? Eso es grande, eso es como ¿Qué le estamos clasificación. otorgando, ¿qué le estamos otorgando al elemento si le estamos dando un tipo de atributo de ese tipo? Que clasifique según Claro, la ahí descripción. estaríamos trabajando por contrario, pero me refiero a que si, por ejemplo, yo digo, tengo uno que es como más corto, el intermedio y el más largo. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy otorgando a cada uno de estos elementos? Primero iba partido por 999. Una descripción, un tamaño. Exacto, le estoy dando un tamaño, por lo tanto le estoy otorgando un valor. En la serie, por lo tanto, ¿qué tenemos? En la serie tenemos un valor agregado. Exacto. Y en el patrón no hay valor agregado. Esa es la diferencia. Muy buena respuesta, María. Gracias. Ahora sí, la Jocelyn, por favor, encienda su micrófono. Ya, profe. Ya, escoja, perdón. A ver, no, dígame, correspondencia 1 a 1, ¿qué era? Correspondencia 1 a 1. Uh-huh. ¿Cómo es esta correspondencia? ¿Cómo tiene que ser para que funcione? Por ejemplo, puede ser el ejemplo de la taza con la cuchara, de Ya. hacer una relación lógica. Exactamente, tiene que ser una relación lógica. ¿Por qué tiene que ser lógica, Jocelyn? Porque hay que mostrarle cómo... ay, se me olvidó. Intelectualmente, ¿qué tenemos que hacer para poder establecer que... Mostrarle la cuchara. ¿Ya? Mostrar la cuchara Uh-huh. y la taza. O sea, relacionar la taza con la cuchara. Ya. ¿Dónde ¿Qué otra va la relación cuchara? podemos establecer? Otro ejemplo. Ay, no sé, profe, la verdad. No me Ya, cruje más el cerebro. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Un anillo? ¿Con qué va? ¿Cómo? ¿Con qué va? ¿Con un diamante? No, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo uso? Ah, en el dedo. Ya. ¿Qué otra relación podemos hacer en cuanto a joyas, por ejemplo? Lo que dice la compañera, razonar. ¿Ya? Prendas de vestir, Jocelyn. Ayúdele a la Jocelyn. Estableciendo la correspondencia, como lo que nos explicaba
usted del gorro iría en la cabeza, el calcetín en el pie, el guante en la mano. ¿Para qué se usa? El uso que tiene a lo mejor también puede ayudar con la correspondencia. Ya, el uso, ¿cierto? ¿Y qué nos hace establecer esto que sea lógico? ¿Por qué no podría ser de otra forma? María. Hoy no sé, porque es como lo que explicaba la profesora en el video, de cuán es la asociación lógica que se debe tener para la correspondencia uno a uno. Como si yo los quisiera invitar a un café, tengo que saber cuántas somos para saber cuántas tazas necesito, cuántas cucharas necesito, cuántos platos necesito. Ya, porque no quiero que me falte, ¿cierto? Por lo tanto, la lógica es que yo tenga suficiente como para cubrir a todos mis invitados, ¿cierto? Ya, muchas gracias, chiquillas, súper buenas respuestas. Todo lo que vimos tiene que ver con relaciones lógicas, que no puede ser de otra forma, son nociones lógicas matemáticas. Hoy día vamos a trabajar otro tipo de nociones que en ocasiones no son tan lógicas, ¿ya? Y en ocasiones se les denominan como nociones infralógicas porque son susceptibles también a las percepciones que tenemos las personas, ¿ya? Pero si la vemos desde el punto de vista de lo relativo al tiempo y al espacio, va a ser lógicas y se relacionan con las anteriores y nos sirven, por ejemplo, para establecer rutinas, para organizarnos, para todo lo que tiene que ver con elementos temporales y espaciales. Si yo le hablo a la Angélica Betsabe de nociones temporoespaciales, ¿de qué cree que vamos a trabajar hoy día? ¿De qué vamos a conversar? ¿Qué vamos a ver? Encienda sus micrófonos. Yo creo que vamos a ver algo muy importante que está dentro de las nociones básicas. Ya, y si le digo que es temporoespaciales, ¿de qué se van a tratar estas otras nociones? Profe, es cuando uno le enseña a los niños a entender, por ejemplo, tú estás aquí, pero, por ejemplo, lo otro está, la mesa está allá, ¿o no? Ya, pero primero centrémonos en Tiempo y espacio. En el tiempo y en el espacio. Súper buena respuesta. Vamos a hablar hoy día de las nociones que tienen que ver con el tiempo y en el espacio y como hacía referencia la Anaís, lo que está aquí y tú estás allá. A ver, a ver, La Paz. ¿Puede encender su micrófono, porfa? Aquí estoy, profe. Ya, Paz. ¿Usted cree que el tiempo en sí es igual para todos y todas? No, ¿Por qué no? ¿Relativo a qué va a ser? al tiempo, o sea, es que puede ser relativo. El tema del tiempo, de que hoy día es lunes, que mañana, o sea, que, a ver, Vamos. o sea, varía en que, por ejemplo, hoy día puede estar nublado, mañana puede estar con sol. Entonces el tiempo va a ser diferente, el día y como que todo eso va variando, ¿no? Claro. Y por ejemplo, si usted Profe, y yo yo, creo que el tiempo es lo mismo, profe. ¿por qué? Siempre va a ser lo Yo mismo. creo- sí, siempre va a ser lo mismo, lo único que va a variar es como en la persona. Por ¿Cómo ejemplo, así? en la utilización del tiempo, por ejemplo, si una persona se levanta a las 10 de la mañana y otra se levanta a las 12, se le va a cortar el tiempo, pero va a seguir siendo lo mismo. Ya, pero ¿y qué pasa según por las percepciones, Anaís? Si yo quedé de juntarme con usted a las 9 de la mañana en la esquina de Chaurren con la Alameda y son las 10:10 y usted todavía no llega. ¿Cómo va a pasar para mí el tiempo, para la persona que está esperando? Para usted va a pasar lento y para mí, ¿Mm? que voy a llegar tarde, va a pasar como rápido y porque no voy a alcanzar. Ya, por lo tanto, ¿el tiempo es igual para todos o va a ser relativo a la percepción de las personas?
en la percepción de la Relativo. persona. Es la percepción de cada quien. Es una Porque para mí las tiempo- horas vuelan y para otro Es las horas pueden ir súper relativo. pueden lento. pasar lento, ¿cierto? ¿Qué pasa Sí. cuando uno desarrolla una actividad que no quiere hacer o que no le gusta? Se le va a hacer más lento hace porque Se va a es hacer, más claro. aburrido. Claro, porque Sí, está porque aburrido. Por ejemplo, no sé, pues de repente, no sé, a muchas personas les gustará ir a Sodimac, por ejemplo, pero a mí me carga ir a Sodimac. Y de repente cuando yo voy, empiezo a sentir sueño y cansancio y como que llevo 2 horas metida ahí adentro y han pasado 5 minutos. Y también hay cosas que hay otras personas que también le molestan y ahí el tiempo se relativiza, ¿ya? Vamos a decir que el tiempo también tiene que estar de acuerdo a las percepciones de uno. Cuando hay una clase que para ustedes fome, ¿qué pasa? Se nos hace eterna. Se hace eterna la clase, ¿cierto? Y como que Nos da sueño también. les da sueño, se aburren, como que el cuaderno está lleno de dibujitos. O sea, tenemos esta percepción del tiempo que va a ser distinta para cada uno dependiendo de sus intereses también. Y cuando hablamos de un espacio, chiquillas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es un espacio? El espacio es como el entorno donde se produce. ¿Ya? Y ese entorno, Ángela, ¿será distinto, será relativo también en lo que tiene que ver con percepciones? Claro, pues es distinto, o sea, se puede ver igual, pero cada persona lo va a tomar como lo ve ella, la percepción según la persona. Ya, y por ejemplo, ¿cómo serían esas percepciones si hablamos como de cerca o lejos? No sé, puede haber como un ejemplo, puede haber un parque a la misma distancia que estamos 2 personas, pero para una va a ser más lejos y para otra va a ser más cerca, porque dependiendo del gusto, percepción, todo depende de cada persona. Entonces no es lo mismo. Ya, O sea, como si a lo mí no mismo, me pero no es gusta igual. caminar y estamos a la misma distancia, yo lo voy a encontrar que está lejos, ¿cierto? Va a ser más lejos. Y en cambio, como a usted le Claro. gusta caminar, va a ser más cerca. Va a ser María, cerquita, va a ser como, oh, no, si estoy aquí al lado. sí, pues está aquí al lado. Y yo, oh, qué lata. María, Profesora, yo lo relacioné así cuando usted lo nombró con lo que me costó enseñarle a mi niño el espacio personal. Él no entendía cuál era su espacio personal, se acercaba mucho a las personas o toda la sala de clase era de él porque tenía todo en el suelo, no entendía qué era lo que le correspondía. No, todo era espacio para él nomás y no importaba. claro, pero eso también, a eso nos referimos que es relativo. Mi espacio también tiene que ver con lo que yo ocupo, pero con lo que los demás deberían ocupar, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla para que entremos en nada aparece porque no encuentro el PPT que les tengo que mostrar. Espérenme un poquito. No lo veo, no lo veo. Espérense, por favor. Aquí está. Ya, chiquillas, hoy día entonces vamos a trabajar las nociones temporoespaciales. Y si se fijan, acá ya vamos a partir con una idea general. Si se fijan, dice temporoespaciales y está unido por un guión. ¿Por qué creen ustedes que estará unido por un guión este término o este concepto? Porque se relacionan juntos, ¿Por qué? porque el tiempo y el espacio van juntos de la mano. El espacio es el entorno que uno tiene y el tiempo va dependiendo de la perspectiva de cada persona. Ya, ¿y podremos separar, Nayeli, el tiempo y el espacio? Yo creo que no, ¿Por qué no? porque como son similitudes casi iguales,
Entonces, si uno las separa de otras, se pueden contrastar y al final igual uno se van a juntar. Ya, a ver, por ejemplo, si yo tengo... Profe, ahora, dígame. puede ser porque uno siempre está ocupando un lugar en el espacio. Eso tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Porque al final uno, sea donde esté, por ejemplo, yo ahora estoy en mi pieza, estoy ocupando un espacio y el tiempo está pasando mientras yo estoy en su clase. Y yo no sé qué está pasando afuera, pero en cambio si yo voy para afuera después, voy a estar ocupando igual un lugar en el espacio y voy a estar viendo qué pasó con el tiempo. Ya, pero si nos remitimos al tiempo de que tiene que ver con horas, días, minutos, ¿va a volver a suceder el mismo tiempo en el mismo A espacio? eso me refiero, pues porque, por ejemplo, yo delante salí y aún estaba nublado y estaba como claro. Pero en cambio, si yo después, cuando termine todas mis clases, a las 6 de la tarde, salgo de mi pieza y me voy a dar cuenta que ya pasó el día y que ya es tarde, ya está oscuro. ¿Y va a volver a suceder lo que había sucedido en la mañana? No, Entonces, ¿cuál es la invariabilidad que tiene el tiempo y el espacio? Paz. el tiempo cambia. El tiempo cambia, pero en función de que el tiempo pasa, más que el tiempo cambia. Cuando hablamos de tiempo nos referimos a minutos, horas, días completos. La Paz había levantado la mano. Era eso igual, profe, o sea, es que, por dar un ejemplo, ocupamos el tiempo y el espacio en que hoy día es lunes y yo estoy a las 10 de la mañana sentada en el escritorio. En cambio, mañana, o sea, si mañana yo trabajo, entonces voy a estar a otro horario, conectada a la clase, pero parada al lado de la mesa, porque voy a estar trabajando. Entonces, eso va variando y el tiempo corre aparte. Ya, y por ejemplo lo que estamos viviendo nosotras en este minuto, que estamos conversando, ustedes están en clase, tuvimos una conversación recién con la Nayeli, ahora con usted, ¿eso se va a poder repetir exactamente igual? No, porque el tiempo no retrocede y avanza. La respuesta, el tiempo no retrocede, por lo tanto, estas condiciones que se dan en este momento no van a suceder nunca más, no se van a repetir para que pueda ser exactamente igual. Por eso tenemos que esta noción... Son únicas. ¿Cómo? Que son únicas. Son únicas, justamente. Las condiciones en un momento, en un tiempo y en un espacio son únicas e irrepetibles. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar en separado estas nociones temporoespaciales? Porque es un conjunto de nociones. Respondan, chicas, ustedes saben. No voy a hablar hasta que me respondan. 1, 2, 3. Por lo que usted dijo, porque son únicas, porque lo que nosotros vivamos con el niño se va a dar en un solo momento, una sola vez. Y en un lugar determinado. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, chicas, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos Marjorie Vega. ¿Qué vamos a trabajar hoy, según estos objetivos? Noción temporoespacial y su desarrollo y la adquisición de la orientación temporoespacial. Ya, pero ¿en función de qué? Fíjese lo que dice arriba. Identificar. Ejemplos de actividades. Muchas gracias, Marjorie. Todavía no apague su micrófono. Esta definición, fíjese acá. Temporoespacial. ¿Qué dice? Es muy importante ya que nos ayuda en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué será esto? ¿Por qué dirá esto? Yo siento y pienso que es el concepto arriba, abajo, al lado, a la derecha y a la izquierda. Y eso necesita un aprendizaje de espacio. ¿Ya? ¿Y de un tiempo? ¿O no? Sí. Ya. ¿Y solo nos sirve para el aprendizaje de la lectoescritura?
No para ¿Las todos. matemáticas tienen lectoescritura? Sí. ¿Cuándo? Sí, porque ¿Cómo? cuando están escritas las actividades en los cuadernos, cuando los chicos tienen que desarrollar los ejercicios. Eso es Exacto. lectoescritura. ¿Por qué Ellos tienen que lectoescritura, María? transcribir, porque va escrito y tienen que estar leyendo lo que están escribiendo. Ya, que el 1, el signo más, Claro, el o 2. el enunciado de la actividad, las indicaciones que tienen que ir efectuando en la actividad. Profe, Exacto. igual porque en la actividad de los niños lo que más hacen es como realizarles problemas para que ellos los tengan que analizar. Por ejemplo, Juanito tenía 5 manzanas, pero le regaló una así como para que ellos las puedan ir analizando a medida que van leyendo. Entonces como que van potenciando las ambas áreas. A ver, deme un ejemplo. Los problemas matemáticos, pues, profe, ¿Cómo? Profundice. ponen, no sé, Juanito tenía 5 manzanas y le regaló una a su hermana. Luego le dio una a su tía y luego le dio una a su tío. ¿Con cuántas manzanas quedó Pedrito o Juanito? Ya, ¿y eso cómo lo vamos a relacionar con la lectoescritura? Porque la tiene que leer y lo va a ir después va a tener que anotar los datos que le entregaron a él. Por ejemplo, ¿cierto? Súper buena respuesta. Pero eso también tiene que ver, chiquillas, como hace un ratito también decía la Marjorie, que tiene que ver con cómo nosotros le presentamos las actividades. Cuando nosotros leemos, chiquillos, Marjorie, lea por favor. Orientación espacial. La orientación espacial es muy importante ya que nos ayuda a desarrollar la motricidad, el desarrollo afectivo, el desarrollo intelectual y el aprendizaje escolar. El niño elabora su propio espacio con referencia a su cuerpo. Tiene la capacidad de localizar su cuerpo en función de los objetos. Ya. Entonces, si se fijan acá, tenemos que, para empezar, vamos a desarrollar la motricidad porque esto está relacionado con elementos que tienen que ver con su cuerpo, ¿cierto? Pero también el niño va a elaborar su propio espacio con referencia a su cuerpo. Si nosotros lo vemos desde, por ejemplo, aquí yo tengo un cuaderno, ¿cierto? ¿Nosotros qué le decimos, Marjorie, a los niños cuando un cuaderno con cuadritos? ¿Para qué son los cuadernos con cuadritos? Los cuadernos con cuadritos son para que se guíe el niño, tanto en lo que es número y en lo que es letra. Para Ya, que no y lo cuando hagan es con líneas, ¿qué les pedimos? que escriban sobre la línea las letras correspondientes. Ya, y En este si, caso, por ejemplo, las de caligrafía que tienen el espacio grande, el espacio del medio es más pequeño y el de abajo más grande, que es para que hagan las letras con más exacto. facilidad. Y cuando tenemos el cuadro, ¿cuál es la indicación que les damos? Los números en cada cuadrito, cada número. Ya, dentro de cada número, ¿cierto? Le decimos, dentro del casillero, sobre la línea, bajo la línea. ¿Qué le estamos delimitando al darle esas El instrucciones? espacio. ¿Se dan cuenta que las matemáticas están en todo? ¿Ven por qué es bonita esta asignatura? ¿Lo descubren ahora? Cuando nosotros le estamos... Marjorie. Lo otro también que con este enunciado que yo leí, me dice que el niño también crea su propio espacio, en el sentido de que, por ejemplo, si yo le digo, anda a buscar, no sé, al estante, y el estante es más grande que él. ¿Ya? Cambia también su percepción de cuando uno le manda a hacer alguna actividad. Exacto. O sea, y esto va a ser relativo al espacio, pero en referencia con su cuerpo, ¿cierto? Si yo le digo, pásame el lápiz que está delante tuyo, al decirle ese delante tuyo, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A quién estoy usando? A la persona, ¿cierto? Al pequeño. Claro, lo estoy usando a él mismo como referencia. Ya. Gracias, Marjorie. María, ¿me puede leer esto, por favor? Ejercicios. Si realizamos un ejercicio con nuestros brazos izquierdo y derecho, nos va a ayudar mucho para así definir la lateralidad. ¿Qué es la Leer un lateralidad? texto. Para empezar primero, ¿qué es la lateralidad? Eso, derecha e izquierda.
Ya. indicar hacia dónde está. Ya, pero acá nos dice que si nosotros hacemos ejercicio con nuestros brazos izquierdo y derecho, nos va a ayudar mucho a definir la lateralidad. ¿Qué querrá decir esto? Es que también ahí está el principio de la lectura, porque leemos de izquierda a derecha, a los niños les ponemos la cintita en los brazos para enseñarles la lateralidad. A mí, por ejemplo, todavía me cuesta. Yo sé que en el izquierdo lo tengo tatuado y el derecho no. Entonces, y nos sirve porque para guiarnos cuando nos den una indicación, sigue hacia tu derecha o sigue hacia tu izquierda. Ya. Muévete hacia la Leemos bien. derecha, muévete Fíjense a la más izquierda. abajito, lo que dice un poquito más abajo. Si eso lo pudiéramos tomar como una indicación. Lea eso. Leer un texto de izquierda a derecha. ¿Cómo leemos nosotros? ¿Cómo leemos? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha se lee, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos la lateralidad, no solamente le estamos enseñando que este es el brazo derecho y este es el brazo izquierdo. Tiene que ver con que nuestra lateralidad se define. Nosotros, chiquillos, por lo general, tenemos una lateralidad definida y siempre usamos un lado dominante, ya sea el zurdo o el diestro, pero tenemos una dominancia lateral, ¿ya? Y si yo le doy instrucciones a los estudiantes, como por ejemplo, leer de izquierda a derecha, Josefa, leer de izquierda a derecha o escribir de izquierda a derecha, tiene que ver también con esto de reconocer la lateralidad de cada uno, ¿ya? Lo que está al lado del otro. ¿Cómo? Lo que está al lado del otro. Claro, ¿No? y en referencia a mi cuerpo también, ¿cierto, María? Y también para saber qué mano le va a ser más fácil utilizar, cómo se le es más fácil trabajar. Esa es lateralidad, esa es lateralidad, y esa lateralidad tiene que ver con cada uno, ¿ya? Uno define su lateralidad y también por dominancia, por lo que a mí me cuesta más o menos realizar con una de las dos manos o porciones de mi cuerpo, ¿ya? Chiquillas, vamos a considerar cuando trabajemos nociones espaciales que en nociones espaciales vamos a trabajar siempre por oposición, vamos a tener los contrarios. Ángela, no la Ángela Casanova, Ángela Farías, ¿está por ahí? Sí, sí. Ya. Ángela, ¿qué querrá decir esto que vamos a trabajar por oposición o los contrarios? Fíjese acá en estas nociones espaciales que tenemos aquí. La oposición es como cómo va a estar ubicada el objeto, si va a estar encima o debajo, por ejemplo en una mesa. Y yo le digo al niño, tráeme el lápiz que está encima de la mesa. Entonces el niño va a entender que va a ser sobre la mesa. Es como ¿Ya? el lugar que va a estar ubicado el objeto. Y la orientación es como la indicación que yo le voy a dar al niño para que él siga para llegar a la mesa. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, le digo, necesito que tú camines hacia adelante, por tu derecha, y va a estar la mesa, y encima de la mesa va a estar el lápiz. Por ejemplo, súper buen ejemplo. Si se fija, Ángela, acá tenemos nociones espaciales que tienen que ver con orientación, dirección, posición y dimensión, ¿ya? Que son características distintas unas entre otras. Pero siempre los vamos a trabajar con sus contrarios de inmediato. Siempre va a estar la oposición. Y también viene a ser lógico, porque si yo le digo a usted arriba, ¿qué es lo contrario de arriba? Abajo. ¿Qué es lo contrario de delante? Atrás. Detrás o atrás, ¿cierto? Esto ahí lo estamos trabajando por orientación. Si yo le digo a usted, por ejemplo, si nos encontramos en la Alameda y usted me pregunta, ¿usted me puede decir dónde está la calle Brasil? Y estamos para en República. Yo le digo, es 1,5 cuadras hacia el oriente o hacia arriba. ¿De qué le estoy hablando? De orientación, no, dirección, perdón. De una dirección, justamente. Sí. O tiene que caminar hacia adelante o tiene que ir hasta 1 cuadra más arriba. Cuando yo le hablo, si se fijan, estamos trabajando siempre por oposición. Tenemos hacia arriba, hacia adelante, desde o hasta.
Y cuando hablamos de posición, es lo que decía la Ángela. Por ejemplo, tenemos algo encima de la mesa y lo contrario sería, Ángela. Sería, en este caso, puede estar abajo. Abajo o debajo de la mesa, ¿cierto? El contrario de cerca. Lejos. Ya. ¿Cómo está este lápiz, Ángela? Cerca. Ahora, muy lejos. Ya. Si se fijan, esas oposiciones son las que tenemos que crear desarrollar en los niños y niñas, ¿ya? Y si lo vemos por dimensión, Ángela, tenemos acá grande, pequeño. Si se fija, estos elementos, ¿en qué más podríamos trabajarlo? ¿Cómo podríamos trabajarlo relativos a otro tipo de funciones? ¿Dónde vimos nosotros que podemos usar también estos criterios? Eso lo vimos en la seriación. En la seriación. Tienen un orden, ¿cierto? Aquí la diferencia es que no tenemos un elemento intermedio para poder decir grande, pequeño o mediano, o establecer como estas dimensiones de valores específicamente, pero también vemos que tenemos contrarios, ¿ya? Gracias, Ángela. Cuando hablamos de tipos de espacios, chiquillas, tenemos estos otros espacios que tienen que ver con elementos prácticos y otros figurativos, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Déjenme buscar a alguien. Catalina Moya, ¿puede encender su micrófono, por favor? ¿No está la Catalina? A ver... Sí, profe, es que está... Ah, es ya. que estoy con audífono y no me funciona el celu sin el audífono. Ah, chuta. Ya, mire. O sea, no puedo hablar sin audífono, eso. Ok. ¿Puede leer esta definición del espacio práctico? Sí. Práctico. Es donde se desarrolla la acción que se va a realizar. Ejemplo, cuando el niño coge una cuchara para comer. Ya. Entonces el espacio práctico, ¿qué sería? Si se fija acá, tenemos también que se desarrolla una acción, que esa acción la va a realizar un niño. Y el ejemplo dice que cuando el niño toma o coge la cuchara para comer. ¿Qué sería este espacio práctico y por qué se le denomina práctico? ¿Qué le estamos pidiendo al niño que haga? Que recoja una cuchara, o sea, que saque una cuchara. Exacto, y va a comer este niño con la cuchara acá. Entonces, piense usted, ¿qué ejercicio hace usted con la cuchara para llevarse la comida a la boca? La levanta. La levanta, entonces... De una mesa o de algo. Supongamos que está en un plato o que está sentado ya comiendo y se tiene que llevar la comida del plato a la boca. ¿Qué va a usar? ¿Qué hay entre el plato y la boca? Un espacio reducido. Un espacio, justamente, es un espacio reducido y él tiene que realizar esta acción de llevarse la cuchara a la boca. ¿Pero qué tendrá que hacer entre medio para establecer la distancia, por ejemplo, entre el plato, entre el plato y la boca, para no achuntarse en un ojo, por ejemplo? O sea, que su mano vaya en dirección a la boca. Exacto. ¿Se fija, Cata, que está usando solamente lenguaje matemático? Cuando hablamos de esto de que tiene un espacio, de que su mano vaya en dirección a la boca. Y si se fija, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos tratando de limitar la distancia entre el plato y la boca? ¿Cómo? ¿Es calcular distancia? Estamos calculando distancia. Ah, ya. Se fijan, no es con números, pero de todas formas estamos calculando una distancia. Ya, en el otro espacio figurativo, Cata, ¿cuál es la definición? Figurativo. Se refiere al espacio donde van a ubicarse algunas cosas. Ejemplo, Luis, ¿en dónde está tu juguete? ¿Al frente de ti o atrás de ti? ¿Cuál es la referencia que le estamos dando al niño o a la niña ahí? A Luis, en este caso. Frente. Ya, entonces... ¿Frente o atrás? Ya, ¿de quién?
Del mismo, de Luis. Ya. ¿A quién estamos usando como referencia entonces? A Luis. A Luis. Y ese es un espacio figurativo porque lo estamos usando a él para utilizar ciertas cosas o para ubicar ciertas cosas. Muchas gracias, Catalina. Es De una nada. muy buena estudiante de matemáticas, ¿se da cuenta? Seguimos. ¿Quién quiere leer esta definición, chiquillas? El que quiera o la que quiera. Yo, profe. Gracias, Ángel. Vamos. Orientación temporal. Es la toma de conciencia de los cambios que suceden durante un periodo determinado. Lampier dice que el tiempo es la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas. Antes de los 7 años, el niño no adquiere nociones de orden temporal de forma objetiva, mientras que después de los 7 años ya los posee. A ver, antes de todo, Ángel, ¿qué dice con respecto a la orientación temporal? ¿Qué tiene que ser específico como para que el estudiante lo pueda desarrollar? En el primer definición que sale aquí arriba. Fíjese en esta parte. O leámosla de nuevo. Leamos de nuevo el primer enunciado que aparece aquí. Es la toma de conciencia de los cambios que suceden durante un periodo determinado. ¿Es algo que va a suceder solo o tiene que ser consciente? No, es que tiene que ser consciente. Ya, por lo tanto, si se fija, abajo dice, Lapierre dice que el tiempo es la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas, o sea, dos cosas que pasan en un tiempo y un espacio, que esa fue la conclusión que llegamos recién, que no se puede dividir, ¿ya? Pero más abajo dice que antes de los 7 años, el niño no adquiere las nociones de orden temporal. ¿Qué querrá decir esto? Nociones de orden, por ejemplo, arriba, abajo, delante, después. Si nosotros tenemos esto, Ángel, de antes, después, lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer mañana, ¿de qué podemos hablar, por ejemplo, con un niño? O con una niña, cuando ya desarrolla estas nociones de tiempo que son más complejas. Yo creo que ahí al niño, ya sabiendo esto, ya se le puede aplicar como actividades de estas orientaciones temporales, de lejos, de... Sí. Y de Ángel, cerca. por ejemplo, un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Sí. Si juntamos 60 minutos, ¿qué tenemos? Un minuto. 60 minutos, ¿qué hacen? 1 hora. 1 hora. Y si Una hora. juntamos 24 horas, Angélica, ¿qué tenemos? Es todo el día. Es un día. Y, Es un día. exacto. ¿Y si juntamos 7 días? 7 días. Una semana. Una semana. Ya, y así, chiquillas, si juntamos 4 semanas vamos a tener un mes. Si tenemos 3 meses vamos a tener un trimestre. Y este trimestre va a ser una estación del año. ¿Cómo va siendo entonces este recorrido, Angélica, del saber en cuanto a la temporalidad? Pasando de esto de lo que es cerca, perdón, de lo que es ahora o es después, de lo que antes, de lo que viene mañana, hasta llegar a esta temporalidad que nos permite saber cuáles son las estaciones del año, por ejemplo. ¿Es más simple o más complejo? Yo creo que es simple. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando uno le enseña a este niño, yo creo que se le hace simple porque uno no le habla con palabras técnicas, sino que le habla con sus propias palabras para que el niño pueda entender. ¿Ya? Pero en función de intelectualmente poder determinar lo que tengo que hacer en la mañana. A ver, ¿cómo establecería usted una rutina temporal de un día? Para que el niño se levante, Ujú. tome desayuno, haga el aseo, o sea, me refiero a que haga la cama.
por ejemplo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podríamos entonces enseñar esta organización temporal? ¿Para qué nos sirve esto del tiempo en los niños y en las niñas? Yo creo que nos sirve para tener un orden. Un orden, una organización. Gracias, Ángel. Buena respuesta. Chiquillas, si bien, como decía el Ángel, nosotros vamos a usar un lenguaje que está adecuado a los niños, pero también tenemos que ver que los procesos intelectuales que se llevan a la base a veces suelen ser complejos, ¿ya? Alison, ¿puede leer estas definiciones, por favor? Ya. La noción temporal y espacial nunca se pueden separar, ya que en cualquier movimiento y actividad se da en un lugar y tiempo determinado. El niño de 7 años ya debe diferenciar las horas, el día, los meses y sobre todo los años. Ya. ¿Por qué cree? Ya conversamos esto, pero igual vamos a analizarlo, Alison. ¿Por qué cree que esta explicación de que la noción temporal y espacial nunca se pueden separar? ¿Cómo le quedó? ¿Qué entiende usted por esto? Alison. Es como una organización, o sea, van los dos de la mano, entonces, como que en base a eso se organiza, ¿o no? Ya, pero mire, lea lo que sigue abajo de que y espacial nunca se pueden separar, ya que cualquier movimiento y actividad se da en un lugar y tiempo determinado. El niño de 7 años ya debe diferenciar las horas, el día, los meses y sobre todo los años. ¿Por qué cree usted que a los 7 años ya tienen que hacer esto? O lo hacen en realidad. Porque ya tendrán como la noción desarrollada. Exacto. Y, por ejemplo, que establecer estas relaciones de que voy armando este día y esta semana y estos meses en función de cómo va transcurriendo el tiempo, chiquillos, ¿ya? Nosotros en la temporalidad, en el tiempo, tenemos dos elementos que son solamente de elementos de temporalidad. Uno tiene que ver con la orientación temporal, que es la forma de plasmar el tiempo, ¿ya? Que tiene que ver, así como lo que hablábamos hace rato, que tiene que ver con una percepción de que para mí puede transcurrir lento o rápido, dependiendo de la acción que estoy realizando, ¿ya? O la no acción que estoy realizando. Y por otro lado, tenemos que está la estructura temporal, que se define como la duración del tiempo medido en minutos, segundos, horas, días, ¿ya? Esta estructura va a estar marcada por estos parámetros temporales y la orientación temporal va a estar marcada por mi percepción del tiempo, ¿ya? Isabela, dígame. Profe, ¿qué pasa si un niño, porque eso es como lo que se espera que un niño de 7 años más o menos ya maneje eso? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si un niño que es mayor, no sé, ya de 10 años y todavía no maneja bien ese tema? ¿Qué tenemos que hacer nosotras como educadoras? Tenemos que reforzar con ejercicio y cosas así. Eso es lo que imagino. Sí, eso es lo que hay que hacer cuando nosotros tenemos la percepción o evidencia de que un estudiante todavía no domina ciertos conceptos temporales o espaciales, se trabajan como actividades. Hay que buscar actividades que se relacionen con su edad, pero todavía se puede trabajar, ¿ya? Gracias por su pregunta. Gracias. La fase de la orientación temporal van a estar, chiquillas, específicas por la edad que tengan los estudiantes, ¿ya? Vamos a tener que en el primer año esta fase de la orientación temporal va a ser descoordinada, pero va a ser asociada según las sensaciones de cada uno. Los tiempos de los niños de un año, ¿qué serán? ¿Relacionados con qué estarán, chiquillas? Entre los 0 y el año. ¿Qué hacen las guaguas? Lloran, o sea, como lloran por comer, lloran porque están hechos, lloran por frío, por calor. Ya, pero por ejemplo, el llanto de cuando tienen hambre, ¿es a cualquier hora o tienen horarios para llorar cuando tienen hambre? Eso, el horario Dependiendo.
Uno va asociando su llanto según el tiempo. O sea, tengo 3 horas, me pasaba a mí, tengo 3 horas para cocinar, porque en 3 horas va a despertar llorando por hambre. O después, uy, tengo 15 minutitos porque ya se va a ensuciar y voy a tener que mudarlo, una cosa así. Claro, o sea, tienen estos como segmentos temporales, ¿cierto? Pero también va a depender de cada guagua, pero por lo general, cuando tienen hambre, tienen un periodo, ¿cierto? En el segundo año, chiquillas, a diferencia del primer año, cuando ya esto está asociado con alguna necesidad, el tiempo va a estar relacionado con organización, ¿ya? Como por ejemplo que esta organización también, aparte de querer comida, también los momentos en que tienen que dormir. Los niños pequeños también lloran hasta cuando quieren dormir, pues les vienen las mañitas por querer ir a dormir su siestita. Entre los 3 y los 4 años ya tienen más sentido del tiempo, y a los 5 años, chiquillos, ya tienen relación de tiempo. Los niños de 5 años pueden establecer, por ejemplo, que de lunes a viernes ellos tienen que ir al colegio y el fin de semana están en sus casas, ¿ya? Chiquillas, ahora vamos a revisar unas fichas que necesito que ustedes las vean. Alison, mire, fíjese en esta lámina, sin leer la consigna. ¿Se acuerdan cuando yo la semana pasada les decía que íbamos a hacer el cuadernillo y ustedes tienen que hacer la consigna que quede clara? Ahora no la vamos a leer. La consigna es lo que aparece acá arriba, que nos dice qué es lo que tiene que hacer el estudiante, ¿ya? Alison, ¿qué se le podrá pedir aquí al niño o a la niña, pero que esté relacionado con nociones temporales? Coloca la pelota arriba de la caja. Es una caja de regalo. Arriba, perdón. ¿Será temporal o espacial? ¿Espacial? Ese es espacial, ¿cierto? Porque estamos dando una ubicación, un lugar. Pero ¿cómo le podemos decir esta imagen que se relacione con una actividad que tenga que realizar en función de concepto temporal? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cierto? ¿Y cuál sería la instrucción que le podríamos dar aquí a Alison? Puede ser... a ver. ¿Qué le vamos a pedir? Que pinte, que encierre, que marque. Porque puede ser que trace con una línea. ¿Ya? ¿Qué cosa? O él lo puede realizar así como en concreto, así haciendo el movimiento. ¿Ya? Realiza el movimiento que pasó después de la pelota o cuando se cayó, algo así. No ya, sé si que sacó la pelota de la caja. Súper buen ejemplo, transformarlo en algo concreto. Muy bien, ¿ya? ¿A quién se le ocurre otra instrucción, chiquillas, de acuerdo a esta imagen? ¿Qué le podemos Enumerar. pedir? ¿Enumerar cómo? Que ponga los números, por ejemplo, en el 1, lo que él cree que pasó primero, así como ir enumerando en secuencia la imagen. Ya, porque este niño que usted le va a pedir es más grande y ya conoce los números, ¿cierto? Sí. ¿Y si es más pequeño y no conoce los números, qué le podemos pedir, Marce? También con antes y después. Si se fijan, acá la consigna es colorea la imagen que sucedió antes, ¿ya? Marce, ¿qué le podría pedir usted si ya usamos el colorea la imagen que sucedió antes? ¿Encierra? Encierra, ¿qué cosa? Lo que sucedió antes. Lo que sucedió antes, ¿cierto? Recuerden, chiquillos, que siempre vamos a trabajar en estas nociones temporales o conceptos temporales y espaciales por contrarios. Entonces aquí, en una misma lámina, tenemos lo que sucede antes y lo que sucede después. Podemos pedirle colorea la situación, lo que sucedió antes, o rellena con papel picado lo que sucedió después. ¿Se fijan? María,
fíjese en esta lámina. ¿Cuáles son los conceptos que se están trabajando? Arriba y abajo. Ya. ¿Cuál es la consigna? ¿Qué se le está pidiendo al niño que haga? Fíjese abajo donde dice experiencia de aprendizaje. Que coloree de rojo las manzanas que están arriba y de amarillo las manzanas que están abajo del árbol. Ya, aparte de saber los conceptos arriba y abajo, ¿qué más debe saber el niño o la niña para poder realizar esta tarea? Los colores. Los colores, ¿por qué? Porque le están pidiendo que utilice 2 colores distintos. Exacto. Entonces ella tiene que hacer la diferenciación entre esos 2 colores. Entre el amarillo y el rojo, ¿cierto? Ya. ¿Qué tipo de concepto es este? ¿Temporal o espacial? Espacial. ¿Por qué? Porque es de arriba y abajo. Ya, muy buena respuesta, María. Gracias. A ver, ¿a qué más tenemos por aquí? Alison. ¿Ve bien la imagen? Sí. Ya. Lea, mire, fíjese acá abajo cuál es la consigna. Encima y debajo. ¿Cuáles son los conceptos que estamos trabajando? Encima, debajo. Exacto. ¿Y qué es lo que se le está pidiendo al niño o a la niña? Que coloree los peces que están debajo del agua. Ya. Entonces, si le estamos pidiendo que coloree los que están debajo, ¿qué otra cosa debe saber? ¿Los delfines dónde están? En el agua. En el agua, fíjese aquí. Este es el agua. Están arriba del agua. Están arriba del agua. Entonces, si se Que fijan... pensé que me preguntaba así como... Ah, ya, pero aquí en la imagen, a eso me refiero, en la imagen. ¿Dónde están los delfines? Arriba. Arriba, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que pintar todo lo que está debajo del agua. Alison, ¿qué tipo de concepto es este? Encima, debajo, ¿es espacial o temporal? Encima, debajo. Espacial, ¿cierto? Porque no está relacionado con este espacio que está acá, no está relacionado con un tiempo, ¿ya? Se fijan que recién vimos antes y después. ¿Con qué está relacionado eso, chiquillas? El antes y el después. Por el tiempo. Con el tiempo. En cambio, encima o debajo está relacionado con un espacio. Son distintas las relaciones, ¿ya? A ver, Marcela Durán, ¿qué se le está pidiendo acá al estudiante que haga? Que encierre con un color azul el gato que está dentro y con verde el que está fuera de la caja. ¿Qué tipo de noción es? ¿Qué tipo de concepto? ¿Es temporal o espacial? Es espacial porque es el lugar en el que está el gato. Súper buena respuesta. Más completo que eso no hay. Muy bien. Es espacial. ¿Ya? ¿A quién más tenemos por aquí? ¿Quién quiere analizar esta ficha? Yo, profe. ¿Lejos y cerca, profe? Ya, y si es cerca y lejos, ¿de qué tipo de nociones? Espacial. Espacial. ¿Por qué? Porque es como distancia, pues un espacio así. Exactamente. Es como el mismo ejemplo que teníamos de la cuchara y el plato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Por qué? Porque es que no alcancé a ver el tema de la cucharita porque no estaba en médico, pero espacial porque está cerca o lejos y es como habla de espacio. Exacto, porque tenemos que recorrer un trayecto para poder llegar. Buena respuesta. A ver, chicas, tenemos acá. ¿A quién más tenemos? Ángela Farías. ¿Qué se le está pidiendo acá al estudiante? Analizar cuál es el perrito que está más lejos de su casa. Para saber cuál es el más lejos, ¿qué tiene que saber también? Tengo que analizar... Espérame un poquito. Sí. Tenemos que
analizar primero cuál es el que está primero, segundo. ¿Podemos Ya, contarlo? Espera un poquitito. Queremos saber cuál es el que está más lejos. ¿Y cuál Sí. sería? ¿Este que está acá o El este? último. El que está lejos. ¿Cómo está en referencia a la casa? Ese está más cerca. Cerca. Tenemos que- Entonces, sí. para saber cuál es el que está más lejos, primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es el que está primero? El que está más cerca. Recuerde que estamos Más cerca, trabajando tenemos- contrarios entre un término y otro. Entonces tenemos Sí. lejos y tenemos Este está más cerca. cerca, justamente. ¿Qué concepto, qué tipo de concepto? ¿Temporal o espacial? ¿Sería espacial? ¿Por qué? Porque estamos viendo cuál está más cerca, cuál está más lejos Exacto. de orientación. Súper bien. Gracias, Ángela. Michelle, Ya estoy, profe. ya. Fíjese en estas imágenes. El niño tiene la torre desarmada y aquí ya la armó. ¿Qué tipo de concepto estamos trabajando? ¿Cuáles son los conceptos que estamos trabajando? Si acá está desarmada y acá ya la armó. ¿Esto cuándo pasó? Noción temporal. ¿Ya? Pero un poquitito que conteste la Michelle. ¿Qué sucedió antes, Michelle? Estaba desarmado, ¿Y después? lo armó. Ya. ¿Qué tipo de concepto estamos trabajando? ¿Temporal o espacial? Orientación temporal, ¿Ya? ¿Y cuáles son los conceptos? ¿Cuándo sucedió esto? Lo primero sucedió. Esto sucedió después, cuando ya está armada la torre, ¿cierto? Y el primero antes. antes. Entonces, ¿cuáles son los conceptos temporales que estamos trabajando? Antes y después. Súper buena respuesta. Gracias, Michelle. Anaís Nahuel, ¿qué conceptos estamos trabajando acá? Temporal. ¿Cuál será? Antes y después. En este caso, ¿qué le podemos decir al niño o a la niña? Que coloree el huevo que coloree el huevo que estaba antes de que naciera y después. Ya, que coloree antes y después. O acá la Que marque actividad el dice, huevo que estaba antes. dice la de que actividad, naciera el pollito. colorea el dibujo que representa al pollito después de nacer. ¿Y cuál sería, qué otra cosa le podríamos preguntar? Si queremos preguntarle el antes. Le podríamos pedir que marque el huevo que estaba antes de que el pollo naciera. Ya, o el dibujo que representa al pollito antes de nacer, ¿cierto? Sí. Ya, gracias, Anaí. ¿Y de qué tipo de nociones? ¿Temporal o espacial? Temporal. Súper buena respuesta. Ya, a ver. Aquí chiquillas. Marjorie. Dígame. Hola. Marjorie, fíjese, tenemos dos imágenes grandes superiores y tenemos 4 pequeñas abajo. ¿Qué se le podrá pedir aquí al niño o a la niña? Que asocie lo que va con el sol, que es el día, y lo que es la luna de noche. Ya, aquí tenemos una representación gráfica también, ¿cierto? ¿Qué relacionamos entonces con la luna? La noche. Ya, y El dormir. el dormir. Y de los elementos que están abajo, ¿qué va con la luna? El dulce y la pelota. Con la luna. Perdón, la lámpara y el osito. El osito. ¿Y con el sol? La pelota y el dulce. Ya, ¿por qué? Porque está relacionado con el día y la noche y está en lo que es tiempo. Noción temporal, justamente, ¿cierto? Ya. En este caso, Marjorie, si se fija, nosotros estamos trabajando una asociación de día y noche. ¿Cómo podríamos hacer como una secuencia de rutina diaria que relacionemos con un día entero, llegando hasta la noche? Una planificación. Pero no una rutina sencilla, algo que hacemos durante el día. ¿Qué le podemos decir a los niños para que se organicen durante ese día?
pero no necesariamente. No sé, por ejemplo, en la mañana, ¿qué hacemos? Nos levantamos. Después que nos levantamos, ¿qué hacemos? Nos lavamos los dientes, nos lavamos o nos bañamos. Después tomamos desayuno. Pasado el mediodía, ¿qué hacemos? Almorzamos. Y así sucesivamente hasta que llegue la noche. Exacto. Y ahí vamos estableciendo esta relación entre las nociones temporales y las rutinas de Yo día a y mi noche. hija, cuando estaban más chicas, yo les decía, al momento de que se esconda el sol, ustedes se tienen que acostar. Y en verano, en verano era más Se fácil, pero acostaban más temprano. En invierno se acostaban a las 6. era un caos. Pero mamá, si son las 6 y todavía ya está oscuro. Ahí era un caos. Ya, pero si se fijan, podemos hacer estas asociaciones y casi todo el mundo hace esa mayoría de que los niños se acuesten cuando se acuesta el sol, ¿cierto? Se acuestan con la noche. Ya la más chica, yo la asociaba a su peluche que ella tenía. Cuando yo le pasaba su peluche era porque ella se tenía que ir a acostar. Ah, ya. Entonces, fíjese, o sea, esas son relaciones que nosotros establecemos en relación también, son elementos temporales, o sea, lo relaciono. Llegó este momento y yo tomo esta determinación. Gracias, Marjorie. Ya. La última. ¿Quién quiere ver esta lámina, chicas? Un, dos, tres. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Tiempo, profe? ¿Cómo? ¿Es tiempo? ¿Por qué? Porque está haciendo como diferentes acciones a diferentes horas del día. Ya, ¿qué le estamos pidiendo al niño? Mire, fíjese, dice, pega un gomet, que me imagino que es como un sticker, amarillo es lo que haces por la mañana y uno azul es lo que haces por la noche. Es parecido, si es de tiempo, si está bien, ¿es parecido a la actividad anterior? Ay, profesora, perdóneme, estoy así como... estoy adentro de la clase y escuchando lo que más puedo. Ya, pero va bien, pues. Tenía... Ay, se me fue. Y ahora Ay, se me fue. Parece que anda en la calle la limpia. Parece. Sí, ya no es de la panadería. Ya, ¿quién podría explicar a esta chiquilla? Es como lo mismo de arriba, profe. ¿Por qué? Porque habla de qué se hace en el día, o sea, qué elementos se relacionaban en el día y en la noche. Acá es lo mismo, porque dice, pega un gomet amarillo por lo que haces por la mañana y azul por lo que haces por la noche. Ya, ¿y qué tipo de conceptos serían? ¿Temporales o espaciales? Temporales. Exacto. Que el tiempo lo que hace en la mañana y lo que hace en la noche. Exacto. O sea, no nos referimos a un tiempo como el clima, nos estamos refiriendo al tiempo establecido como tiempo de horas, minutos, segundos, las actividades que se realizan durante esto. ¿Ya? Ya, chicas. A ver, ustedes están preparando su cuadernillo, ¿cierto? De nociones básicas. Ahora, ay, pero les tenía que mostrar algo de aquí mismo. Nosotros tenemos acá en este PPT ya está en el aula virtual. ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? Ya, gracias, Marjorie. Si se fijan, niñas, acá nosotros tenemos esta lámina. Vamos a incluir en el cuadernillo láminas de nociones espaciales, arriba o abajo, delante, detrás. O sea, los que tienen que ver con orientación, dirección, posición y dimensión. Es una de cada una. ¿Por qué solo es una de cada una, Anaís Nahuel? Por ejemplo, ¿por qué va a ser una de arriba abajo, una de delante y detrás? Porque no es lo mismo. Ya, pero ¿cómo lo vamos a trabajar si lo hacemos en una pura lámina? ¿Podemos trabajar, Anaís, una lámina de arriba y abajo? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque se le pueden hacer actividades que solamente involucren esos dos conceptos y así con todas las otras. Ya, a ver, deme un ejemplo. Se puede hacer, por ejemplo, una mesa en el que puede aparecer un gatito debajo de la mesa o un perrito y arriba aparezcan como un florero. Y hacerle que marque cuál es el elemento que está arriba y cuál es el elemento que está abajo. Así de sencillo, súper buena respuesta. ¿Ya? Por eso se trabaja por oposición, por eso yo les decía hace un rato, los conceptos espaciales los vamos a trabajar por oposición,
porque estamos trabajando los contrarios al mismo tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tener una lámina por arriba abajo, otra por delante detrás. Estos chiquillos, incluso la de dirección, pueden hacer solo una lámina. Supongamos que ustedes tenemos una lámina con flechas de direcciones. Voy a hacer un dibujo aquí en mi cuaderno y les voy a mostrar. Miren acá. ¿La ven? ¿Hacia dónde va esta flecha? Hablen. Hacia arriba. Esta. Hacia arriba, hacia abajo, Y esta. hacia la derecha. Ya. Y hacia la izquierda o hacia adelante y hacia atrás. Si se fijan, aquí yo estoy trabajando dirección todas en una pura lámina. ¿Qué instrucciones le podré dar al niño o a la niña para que haga con esta lámina? Pinte de color celeste las flechas hacia la derecha, pinte de color azul las flechas hacia la izquierda y de color amarillo las hacia arriba y rojas las hacia abajo. Ya, ¿se fijan que no es complejo? Puedo tener más de una noción en una lámina, ¿ya? Pero ustedes hagan algo más bonito que lo que hace la profe, porque la profe no le pega mucho al dibujo, ¿ya? Así que ustedes encachen la idea. En todas las... Se van a basar para hacer las nociones espaciales en esta diapositiva. De aquí van a sacar qué es lo que tienen que trabajar, ¿ya? Y que las nociones temporales las vamos a trabajar el jueves. El jueves nos vamos a separar por los grupos de trabajo y vamos a revisar lo que ya tienen y ahí en los mismos grupos de trabajo vamos a como profundizar en las nociones temporales. ¿Les parece? Ángel. Profe, mi duda es la siguiente. En la posición hacemos todas, que es encima, debajo, cerca, lejos, junto, cada lámina, en posición. Una para todos. Igual como la dimensión. En dirección. En dirección. Ah, me enredé. A ver, ¿qué está enredado? Ya, es que lo que pasa es que usted dijo de que en dirección solamente hiciéramos una lámina. Ajá. Entonces, mi duda era la siguiente, si en posición y en dimensión también escogemos cualquiera de esas y hacemos una lámina, o la hacemos todas. Pero Ángel, en la noción de dirección, acá tenemos lo de dirección, ¿cierto? Estamos trabajando todos los conceptos, ¿cierto? No estamos trabajando, no escogimos uno, incluimos todo en la misma lámina. ¿Sí? Escoger sería como que yo tomara solo la que va hacia abajo o la que va hacia arriba. En cambio, en esta lámina pusimos todas las nociones que tienen que ver con dirección de las que están acá. ¿Ya? Les estoy dando un ejemplo, chiquillas. Incluso ustedes en una lámina pueden trabajar todas las nociones, pero tienen que estar presentes y se tiene que entender. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer eso, María, en la noción espacial de orientación? Así como incluyendo todos, arriba, abajo y delante, detrás, en una pura lámina. Podemos hacer dibujar una manzana arriba o poner un paisaje y que tache con una cruz lo que está arriba, que encierre lo que está abajo, que pinte desde la derecha hasta la izquierda. Ya, así de sencillo. Marjorie, usted levantó la mano. Sí, profe, mi consulta es la siguiente. Estamos hablando de lo que son las nociones espaciales orientación y dirección. En todas podemos hacer lo mismo. Sí, eso lo tengo claro. Con lo que es la posición y dimensión, se hace lo mismo que la de orientación y dirección, ¿verdad? Si ustedes quieren, sí. Si quieren hacer una solamente, por ejemplo, yo les estoy dando una idea. Si por dirección quieren hacerla separada, háganla separada. Si en orientación quieren tomar dos conceptos solamente, arriba y abajo y delante y detrás, en una pura lámina, lo hacen. ¿Ya? Yeah. Como ustedes crean que le va a ser más sencillo al niño o a la niña para que lo pueda ejecutar. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya, chiquillas, chiquillos, ¿qué trabajamos hoy?
¿Quién me puede ayudar con eso? Yo. Las orientaciones espaciales y temporales. Ya, específicamente, ¿qué vimos? Marjorie. Tiempo, espacio. Ya. Angélica, de tiempo y espacio, ¿qué vimos? De tiempo, espacio, vimos el... se me fue. Espera. ¿Podemos trabajar de manera separada estas nociones? No, es que estaban de la mano. ¿Por qué van de la mano, Ángela Casanova, como dice la Angélica, estas nociones? Espérame, hija, porque se acoplan las dos. Pues. Todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene que ver en el espacio que está sucediendo y viceversa. Todo lo que está todo el espacio que uno tiene va en el tiempo que uno lo va viendo y todo resulta diferente a la vez porque nunca se repite lo mismo. Exactamente, súper buena respuesta, Ángela, muchas gracias. Jocelyn Díaz, ¿está por ahí o me abandonó en la clase? Jocelyn. Abortó la misión, parece. Ya, a ver, Aline. Pero es que la Aline se metió después, parece. Michelle. Dígame, profe. Michelle, deme un ejemplo de noción temporal, de conceptos temporales. Solo conceptos. Como lo de la imagen del niño que salía que encerrara. ¿Encerrar qué cosa? O sea, que pusiera como el sticker de lo que hacía en la mañana y lo que hacía en la noche. Ya, súper buena respuesta. Gracias, Michelle. Nayeli. Ya, profe. Dígame. 2 ejemplos de conceptos espaciales. Como antes habían dicho sobre la mesa, si hay algo encima, que se le puede decir, niño, busca lo que está arriba de la mesa, o saca lo que está abajo de la mesa, debajo, ¿qué más puede ser? Si un lápiz está cerca o lejos, puede ser también como la que dio usted. También, profe, algo importante del temporal espacial es que ayuda en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Claro, eso lo vimos al comienzo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué era importante? Porque van de la mano, porque al niño cuando uno le enseña nociones o el tiempo y el espacio, al niño se le da por enseñarle por la lectura y la escritura. Por ejemplo, si al niño se le da un ejemplo de manzana y de pera, el niño tiene que leer eso para poder escribirlo. Claro. Al igual que... Sí. Ya. Ese es como mi ejemplo. Sí, muy buen ejemplo, Nayeli. Felicitaciones. Ya, chicos, nos despedimos habiéndonos pasado 14 minutos en la clase, como todos los días. Nos vemos el jueves y el jueves vamos a hacer revisión de los avances y va por grupo, pero nos metemos todos a la misma hora. Vamos a ir trabajando por grupos pequeños que ustedes me tienen que dar. Marjorie, le pido un favor. ¿Puede comprobar usted que los grupos sean los mismos que han trabajado ahora? Si no, me manda las modificaciones para poder ir haciendo el ingreso el jueves, ¿ya? Y ahí vamos a ir revisando cómo van los avances y vamos a trabajar en lo temporal, ¿ya? Ya, chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Buen trabajo hoy día. Chao, profe. Realmente buena jornada, Chao, profe, gracias. Chao, cuídense.